quiénes son. Tenemos a la dopamina, tenemos a la sustancia P, tenemos a la somatostatina, tenemos otras sustancias como metencefalina, la noradrenalina, la serotonina, la colicistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, la leuencefalina y la bromesina. Más conocidos por nosotros hasta ahora, lo que es la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la colicistoquinina. Eso es como que las más sonadas. Pero todas van a tener una función importante a nivel gastrointestinal. Hay en la literatura nos hablan de que hay muchas otras, pero que bueno, todavía están en investigación cuáles son sus funciones. Y eso es lo bonito de la investigación y de la ciencia. No todo está escrito. Está escrito en lo que conocemos hasta el momento, pero más adelante van a seguir saliendo muchas otras cosas más. Ejemplo, cuando yo estaba sentado allí, muchas de estas no se nombraban. No se hablaba de la microbiota intestinal, se hablaba de la flora bacteriana. ¿Escucharon ese término? Ya no se utiliza. Se utiliza es la microbiota intestinal, tiene sus razones del por qué. Las sustancias que producen, los beneficios que traen para la salud, cómo afecta el sistema gastrointestinal, pero a nivel inmunológico, a nivel neurológico, etc. Antes la flora bacteriana que no conocían, decían, bueno, chévere, hay una flora bacteriana, son unas bacterias que tenemos allí que nos ayudan a la vitamina K, y de resto no conocíamos mucho más. Y los probióticos que se mandaban eran enterogerminos cuando la gente tenía diarrea, ya. Ahora sabemos que los probióticos tienen muchas otras funciones y no necesariamente es cuando tenemos diarrea. Lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, siempre la ciencia está avanzando cada vez más en todos los sentidos y a nivel fisiológico. A nivel del sistema nervioso parasimpático, puede entonces clasificarse o dividirse en dos secciones, una craneal y otra sacral, lo que les comentaba anteriormente. Los nervios vagos transportan casi todas las fibras del sistema parasimpático craneal, proporcionan una amplia inervación al esófago, al estómago, al páncreas, al intestino, alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso. La mitad del sistema parasimpático sacro se origina en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal, viaja con los nervios pélvicos hacia la mitad distal del intestino grueso y llega hasta el ano. Estas fibras intervienen sobre todo en los reflejos de defecación, de excretación. Vemos entonces aquí la imagen esquemática de la distribución a nivel nervioso del sistema parasimpático. A nivel del sistema simpático, las fibras simpáticas del tubo digestivo se originan en la médula espinal entre los segmentos T5 y L2. El sistema simpático inerva prácticamente todas las regiones del tubo digestivo. Las terminaciones nerviosas simpáticas liberan sobre todo noradrenalina, aunque también pueden secretar pequeñas cantidades de adrenalina, que van a tener la misma función pero una mayor secreción de noradrenalina. El sistema nervioso simpático inhibe la actividad del tubo digestivo. Y aquí tenemos entonces de manera esquemática cómo es la distribución nerviosa a partir del sistema simpático. Tenemos fibras nerviosas aferentes del tubo digestivo que les comentaba. En el tubo digestivo se origina un gran número de fibras nerviosas sensitivas que salen del intestino, es decir, captan algún estímulo y desde el intestino informan entonces a nivel del sistema nervioso para que tenga una respuesta y llevar a cabo una acción. Pero no es como comúnmente vemos que es una estimulación desde el sistema nervioso hacia los sistemas, hacia los órganos.
Algunas de ellas tienen sus cuerpos celulares en el propio sistema nervioso entérico y otras en los cambios de la raíz dorsal de la médula. Estos nervios sensitivos pueden estimularse por irritación de la mucosa intestinal, algún elemento que cause irritación. Si hay alguna irritación, ¿qué es lo que va a causar? Aumento de secreciones, aumento de la contractilidad. Distensión excesiva del intestino. Si hay una distensión, hay entonces un estímulo de señalización para que aumente la actividad simpática y parasimpática para controlar entonces los movimientos peristálticos del intestino. Presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. El hecho de que haya, cuando estudiamos la digestión, la presencia de un nutriente u otro va a generar una secreción específica. No es que yo como y entonces la bilis se secreta libremente cada vez que entra cualquier alimento, no. Hay una señalización, hay un reconocimiento de la llegada de alimentos grasos, que entonces van a estimular los movimientos y las secreciones y contracciones de los órganos pertinentes para que entonces esa grasa sea digerida. Si hay presencia de proteínas, esas proteínas van a estimular entonces la mucosa gastrointestinal para que se dé una señalización y sean secretadas entonces enzimas para la digestión de la proteína. ¿Eso se comprende? Igual de los carbohidratos. Si nosotros podemos ver de una manera básica también estos estímulos sensitivos, si nosotros comemos algo que no está en buen estado, que tiene algún tipo de toxina, eso genera una irritación que aumenta los movimientos peristálticos, aumenta las secreciones del intestino para eliminar del sistema de la luz esa sustancia y que pueda entonces restituirse la normalidad. Pero ¿qué es lo que está ocasionando y cómo conocemos eso? Diarrea. La diarrea es un estímulo que está recibiendo el intestino y que manda una señalización entonces a nivel del sistema vago, etcétera, para que entonces el sistema nervioso pueda elaborar un complemento de la respuesta. Incluso veía una vez en una materia que es fisiología celular y la profesora nos hablaba de que al estudiar el epitelio de la mucosa gastrointestinal encontrábamos incluso células gustativas que encontramos en la lengua, glándulas, no recuerdo el nombre, que tú decías, bueno, y las encontramos a nivel del sistema gastrointestinal. O sea, para que tú necesitas esas células especializadas a nivel del intestino o a nivel del estómago, cuando cuando su función, por lo menos a nivel de la boca de la lengua, es percibir los sabores. Y otras células incluso que están investigándose que sirven para captar esas señalizaciones y generar una respuesta de ese. El 80% de las fibras nerviosas de los nervios vagos son aferentes en lugar de aferentes, es decir, que salen del intestino hacia el sistema nervioso. Estas fibras aferentes transmiten señales sensitivas desde el tubo digestivo hacia el bulbo raquídeo, que a su vez inicia señales vagales reflejas que regresan al tubo digestivo para controlar de su función. Un poco, volviendo a estos ejemplos. En algún momento ustedes se han preguntado cómo pueden comerse algo que inmediatamente les dé alguna reacción, o sea alérgica o alguna reacción a nivel gastrointestinal, o que simplemente esa reacción se traduzca como movimiento gastrointestinal o la expulsión del alimento. ¿Les ha pasado? Sí. Y se han preguntado, pero
¿cómo puedo saber esto que lo estoy comiendo? Eso no se absorbió todavía, no se ha digerido ni siquiera, y cómo tenemos ese reflejo acá. ¿Cómo? Receptor. Porque hay una serie de células receptoras sensitivas, ¿verdad? Que es lo que les estaba comentando, que al detectar esa sustancia generan una respuesta que inducen el vómito, inducen a mayor secreción, a mayor contractilidad del sistema gastrointestinal, o incluso a una señalización sin ni siquiera absorber hacia el sistema inmunológico para que reaccione, porque hay una sustancia que hay una comunicación allí. Bueno, pero eso se consideraría ya una intoxicación, por ejemplo, si come un alimento y vomitando algo. No directamente, pudiera agarrar y en algún punto absorberse y ya esa toxina ya está intoxicada. Pero ese sistema es como un sistema de defensa para evitar la intoxicación. Ejemplo, yo me acuerdo una vez me estaba comiendo, un arroz chino, y justo cuando yo estoy terminando de comer, empiezo a sentir una reacción alérgica a nivel del cuello. No hay tiempo para digerir, o sea, tampoco es que yo como lento, pero no 2 horas, claro. Inmediatamente yo agarro y pienso, oye, esto es una reacción alérgica, déjame tomarme un antialérgico, no me doy chance, inmediatamente me fui un. Yo digo, si yo, a mí no me hubiese dado el vómito, sino que digiero y absorbo, capaz yo no estoy aquí, porque la intoxicación va a ser seria. Y típico que todas esas cosas no pasan al mediodía en día de semana. Eso pasó un domingo a las 9 de la noche. Sí se comprende lo que trato de explicar de esas señalizaciones sensitivas desde el intestino hacia el sistema nervioso y esas respuestas que se dan. Gracias a estas características y estas señales sensitivas del intestino, podemos tener o podemos clarificar ciertos movimientos o características que son reflejos gastrointestinales. Tenemos reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, que nos dice que son los reflejos que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de inhibiciones locales. Tenemos reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven posteriormente al tubo digestivo. Estos reflejos transmiten señales en el tubo digestivo que recorren largas distancias procedentes del estómago e inducen la evacuación del colon, que es el reflejo gastrocolon. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo como, hay un reflejo, que es el reflejo gastrocólico, que es una señalización para aumentar la contracción del colon para vaciarlo y que esté preparado para nueva materia. Bueno. Las del colon y el intestino delgado que inhiben la motilidad y la secreción gástrica. Reflejo enterogástrico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el intestino entonces está lleno de materia, manda una señalización hacia el estómago para que entonces la motilidad gástrica y el vaciamiento gástrico se disminuyan. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno, déjame procesar lo que tengo que procesar para poder recibir más materia. ¿Se comprende? Y los reflejos originados en el colon que inhiben el vaciamiento del contenido del hilo en el colon, que es el reflejo cólico-biliar. Es lo mismo que estaba explicando antes. Déjame inhibirte para que el vaciamiento disminuya y yo pueda procesar y excretar lo que tengo que excretar para que vuelva a ingresar a la materia. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Consiste especialmente en reflejos originados en el estómago y en el duodeno que se dirigen al tronco del encéfalo
y regresan al estómago a través de los nervios vagos para controlar la actividad motora y secretora. Reflejos dolorosos que provocan una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo, y reflejos de defecación que viajan desde el colon y el recto hasta la médula espinal y vuelven para producir las potentes contracciones del colon, del recto y de los músculos abdominales necesarios para la defecación, que es el reflejo, lo que se conoce como reflejo de defecación. Cuando dicen, a mí me da risa la literatura cuando dice las potentes contracciones, pues te va a doler como a veces duele, pero cuando tengo cólico, pero no necesariamente va acompañado del dolor. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este momento? Vamos entonces, ya viendo estudiando estos reflejos y esta inervación, a hablar un poco acerca de los movimientos gastrointestinales. Tenemos los movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Los movimientos de propulsión tenemos entonces el peristaltismo. La estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal, que era lo que conversaba al principio, que a continuación se propaga a lo largo del tubo digestivo en dirección anal, que es lo que se conoce la ley del intestino. Es un poco cuando hablamos de, y tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con los potenciales de acción. Porque el potencial de acción va en una sola dirección. El anillo de todo esto, acuérdense que la motilidad va dada por la musculatura. Esa musculatura, para contraerse, recibe ese potencial de acción. Por eso el sentido va a ser de un solo sentido hacia nivel anal. Fíjense que en el dibujo sale cómo se crea entonces el anillo de contracción. La estimulación que va a estimular este anillo de contracción, la distensión del tubo digestivo y la irritación química. Si recordamos músculo liso, tenemos una característica de sobreexcitación que cuando este músculo liso se distiende, hay una contracción. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre cuando hay una dilatación de la luz intestinal que ensancha esas paredes del intestino o del sistema gastrointestinal. ¿Qué ocurre? Se crea entonces un anillo de contracción por esa estimulación, y que ese anillo de contracción va a viajar a lo largo del tubo digestivo. ¿Eso se comprende? Si hay una irritación, obviamente hay una estimulación sensitiva que va a causar entonces el reflejo de una contracción y la movilización de esa materia. Como ya les había comentado, el peristaltismo, ¿verdad? Que son esos movimientos rítmicos del sistema gastrointestinal, van a depender entonces del plexo mientero, que es el que se encarga de inervarla y de controlar la parte contráctil. En los movimientos de propulsión, las contracciones peristálticas ayudan a mezclar los alimentos, en especial cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter. Los movimientos de contracción locales cada pocos centímetros, por lo que se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? Cada vez que se forma un anillo de contracción, eso va a ayudar a trocear entonces la materia que está allí. Es como que tú tengas una materia en una bolsa y empiezas a presionarla, a hacerle anillos de contracción en cada punto. Eso va a ayudar a trocear la materia. Si hay elementos sólidos, a trocear. ¿Se comprende el ejemplo? Y lo que nos dice anterior en la parte de arriba, estos movimientos de propulsión también ayudan a mezclar, aparte que yo estoy troceando con la formación de estos anillos de contracción, al tener una estructura que impida el paso del líquido,
ese líquido va viajando, pero cuando se encuentra con esa estructura, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar o choca? Choca. Y esas moléculas al chocar, ¿qué va a ocurrir? Van a revolverse. Es simplemente, bueno, así casi, imagínense que este es el intestino, ¿verdad? Y esta es una obstrucción, que puede ser un esfínter. Hay distintos esfínteres que vamos a encontrar a lo largo del intestino. ¿Qué pasa? Que si yo estoy moviendo este recipiente para hacer que el agua fluya hacia mi derecha, o sería la izquierda de ustedes, ¿qué pasa? Fíjense, ojalá si tuviese algunos elementos sólidos, si en vez de agua fueran aquí que se ve mejor. Vemos cómo entonces se empiezan a formar ondas de regresión y se va mezclando esa sustancia. Eso es lo que ocurre con los movimientos peristálticos, que ayudan a la mezcla de sustancias a nivel del intestino para su digestión y su posterior absorción. ¿Se comprende? Uno de los efectos que tenemos a nivel del píloro. Ese píloro, ¿verdad?, es un esfínter que se le llama esfínter pilórico. La apertura es pequeña y los movimientos gástricos, ¿verdad?, impulsan el líquido hacia el píloro, pero como está cerrado y solamente van a pasar pequeñas cantidades, gran parte de ese contenido va entonces a chocar y va a ir mezclándose y ayudándose entonces con el resto de movimientos gastrointestinales para que se digiera bien ese alimento. No, yo siempre le digo, por eso necesitamos agarrar y ayudar al estómago masticando adecuadamente, porque cuando nosotros masticamos, generalmente, ustedes se han puesto a contar cuántas veces mastican y de una vez de gluten. En promedio unas 3 a 5 veces. Yo no les digo que vayan a contar las 30 y pico veces que hay que masticar, porque yo me duermo. Yo no puedo decir que hago. Pero es importante que mastiquen bien, porque recuerden, si no mastican bien esos alimentos de gran tamaño, para que puedan pasar después al intestino, tienen que trabajar mucho a nivel del estómago, tienen que mezclarse los movimientos gástricos, tienen que aumentar las secreciones gástricas, tienen que aumentar para poder fraccionar a tal punto ese pedazo de carne que no tragaste bien, que no masticaste bien, para que pueda pasar. Entonces muchas veces las personas, no, es que me siento pesado, que no digiero bien. Y cuando uno se va a las cosas más simples, es que el paciente no mastica más. Tú le preguntas, ¿y cuánto dura tu comida? Oye, como en 10 minutos. O sea que tú no masticas, eso pasa directo. Estos movimientos tienen un control hormonal por parte de la botulina que se secreta en el estómago y en la primera parte del duodeno. Durante el ayuno, y su única función conocida hasta el momento es el aumento de la motilidad gastrointestinal. Esos movimientos en el ayuno que uno siente el estómago, así como que, oye, ya me está, coloquialmente diciendo, ya me está tronando el estómago. Esos movimientos que se están generando, muy probablemente a partir de la botulina, entre otros. La botulina se libera de forma cíclica y estimula las ondas de la motilidad gastrointestinal llamadas complejos mioeléctricos interdigestivos, que recorren el estómago y el intestino delgado cada 90 minutos durante los periodos diarios. La ingestión de alimentos inhibe la secreción de botulina a través de un mecanismo aún no muy conocido. Pero ¿qué se puede comprender de esto? Que esos movimientos en ayuno, ¿qué es lo que está preparando? Para que me interesa realmente movilizar, tener movimientos contráctiles y de propulsión a nivel gastrointestinal si yo estoy en ayuno. Para recibir, porque simplemente yo estoy preparando el sistema gastrointestinal para la entrada de alimentos, porque en cualquier momento debería de entrar alimento.
Yo no me imagino hacer el ayuno intermitente con esta motulina fastidiando cada 90 minutos. Pero bueno, todo es costumbre, llega a un punto en donde ya la sensibilidad desciende a la motulina y bueno, tiene esa estimulación. ¿Alguien acá hace ayuno intermitente? Yo las veces que lo he hecho es porque, bueno, no depende de mí. Hoy yo estoy en ayuno intermitente. Pero yo debería de estar en ayuno intermitente como hasta el jueves. Pues puedes americano, ya cubrí la cantidad de calorías de la semana. Pero, mira, ahorita en vacaciones me llegaron varios pacientes que hacen el ayuno intermitente. El problema es que son personas que están sumamente empapadas a nivel del ayuno intermitente y a nivel, y esas personas que se enfrascan en toda la información del metabolismo y todas las cosas, pero que tienen, aunque tienen mucha información, tienen un mal manejo de la información. Y lo impresionante es que van a la consulta de nutrición y dicen, bueno, si haces ayuno intermitente, es lo mejor del mundo para rebajar y mantenerte, es lo más saludable del mundo porque tú vienes a la nutrición, porque tienes aumento de la grasa corporal, tienes un peso que puedes evitar, que no logras perder, ni nada de eso. Rompimos el esquema, porque bueno, llegarle, eso es, ¿alguien vende aquí Herbalife? Ok, gracias a Dios. No me van a descontar. ¿Alguien con...? De la secta. Tú le puedes mentar la madre a tus primas y no les va a pasar nada. Pero hablas mal de Herbalife y te van a sacar la papa. Eso no es broma. Lo que quiero decir es que modificar la forma de pensamiento de una persona que hace ayuno intermitente no es fácil. No es fácil. Yo casi que en la consulta le jalo para que, oye, vamos a hacer un problema. ¿Qué tal si probamos unos 15 días, un mes, con esta dinámica? Si te sirve, chévere. Ahora, si no te sirve, tú dices, mira, yo le he confiado, no sirve con nada, y capaz hasta te devuelvo el dinero. Al mes, son unas personas que son felices. Tú la ves amargada cuando llega al primer día y después al mes, me siento bien, tengo energía, no tengo que, el rollo de que tengo que comer a tal hora, pocas horas, reducción de peso, reducción de la parte de grasa corporal, descansan mejor, la evaluación cambia. Es algo como que para ponerle el ojo. Sin embargo, todavía, lamentándolo mucho, hay nutricionistas que apoyan el ayuno intermitente. La única forma que yo lo apoyaría es si estamos en presencia de una disbiosis intestinal fuerte, que tenemos un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del sistema, a nivel del intestino delgado, que sí está descrito que el ayuno intermitente, de una manera focalizada, puede ayudar a la conversión de esa disbiosis intestinal. Sería el se llama alivioso. disbiosis. Disbiosis.